a todos, hola a todas. Somos Valeria Donato y Alejandra Paione, formadoras docentes de la provincia de Buenos Aires. Y en esta oportunidad, en este bloque del Congreso de Educación organizado por la Municipalidad de Monteros, queremos compartir una presentación desde la perspectiva constructivista de la enseñanza, que se titula Recorridos lectores en la alfabetización inicial. Nos proponemos aportar al debate sobre la didáctica de la lectura y la escritura en la alfabetización inicial, y en particular nos vamos a centrar en la fuerza educativa de la literatura, en la formación de lectores y escritores durante los primeros años de la escolaridad. Vamos a ponderar el acceso a las obras literarias, en particular en aquellos versos y relatos cuyas características permiten a los niños y a las niñas enriquecer su representación del mundo, apropiarse del lenguaje que se escribe y también favorecer la adquisición del sistema de escritura de manera integrada indisociablemente con el ejercicio de las prácticas del lector y del escritor. Pensamos estos recorridos lectores desde el nivel inicial porque sabemos que es el primer inicio que escolariza a los niños. Pensar en la alfabetización no significa que pensemos en prácticas de lectura y escritura convencional, sino empezar desde el nivel inicial en la formación de lectores y escritores. Y aquí Delia Lerner nos pone el objeto de enseñanza para pensarlo y nos dice que resultó necesario reformular el objeto de enseñanza y considerar la necesidad de enseñar las prácticas sociales del lenguaje, algo mucho más complejo y amplio que la lengua contenida en tales prácticas, porque se apunta a las dimensiones particulares del funcionamiento del lenguaje en relación con las prácticas sociales en general. El lenguaje tiene una función de mediación respecto de estas últimas. Bueno, vamos a compartir la posición epistemológica desde la propuesta constructivista de manera sintética. ¿Quiénes son? ¿Cómo miramos a los sujetos y al objeto de enseñanza? ¿Quiénes son nuestros sujetos de aprendizaje? Son niños constructores, niños y niñas como constructores de conocimiento, tomando algunas conceptualizaciones de Emilia Ferreiro. Este sujeto es un sujeto cognoscente, un sujeto que trata activamente de comprender el mundo que lo rodea y de resolver interrogantes, preguntas que este mundo le plantea. Es un sujeto que aprende básicamente a través de sus acciones propias sobre los objetos del mundo y que además construye sus propias categorías de pensamiento al mismo tiempo que va organizando su mundo. Es un sujeto que sabe, que comprende sobre la lectura y la escritura mucho antes de ingresar al sistema escolar, que construye hipótesis, ideas muy originales sobre el objeto de enseñanza, analiza, comprueba, organiza y reorganiza, entre otras acciones. Nuestro objeto de enseñanza es complejo y desafiante para los niños y las niñas que están aprendiendo en este proceso de alfabetización. Podríamos decir que lo podríamos organizar en tres ejes fundamentales. En las prácticas o quehaceres del lector y el escritor, tomando como referencia las prácticas sociales de lectura y escritura. Además, como otro contenido, al ejercer los quehaceres del lector y escritor, se permitirá acceder al conocimiento del lenguaje que se escribe. En las situaciones de enseñanza se ofrecen oportunidades para que los chicos, además de ejercer las prácticas del lector y escritor, se adentren al mundo de los textos y que se puedan apropiar de los rasgos distintivos, ir detectando
matices que distingue el lenguaje que se escribe y diferenciarlo de la oralidad coloquial. A su vez, en este proceso de la alfabetización, el sistema de escritura ocupa un lugar central. El sistema de escritura es concebido para la propuesta constructivista como un sistema de representación simbólica del lenguaje y no como un código de transcripción de sonidos. Los niños y las niñas lo reconstruyen de manera muy activa, formulan hipótesis, las ponen a prueba, las rechazan, las reelaboran, en función de conflictos cognitivos que van enfrentando a lo largo de una regular línea de evolución que fue minuciosamente estudiado por la doctora Emilia Ferreiro. A su vez, la enseñanza para nosotros también de la propuesta constructivista tiene rasgos esenciales que fueron ampliamente indagados por una referente de nuestro enfoque, que es la señora Delia Lerner. Delia nos define que enseñar es plantear problemas a partir de los cuales es posible reelaborar los contenidos escolares y también proveer toda la información necesaria para que los niños y las niñas puedan avanzar en la reconstrucción de estos contenidos. Que enseñar es promover la discusión sobre los problemas planteados, que es brindar la oportunidad de coordinar diferentes puntos de vista, que es también orientar hacia la resolución cooperativa de las situaciones problemáticas, que enseñar también es alentar la formulación de conceptualizaciones necesarias para el progreso en el dominio del objeto de conocimiento. Enseñar desde la propuesta constructivista, entonces, es brindar oportunidades para que los chicos adquieran prácticas de lectura y escritura, avancen en el lenguaje que se escribe y en la apropiación del sistema de escritura. Desde la propuesta de esta perspectiva didáctica se propone el desarrollo sistemático de situaciones didácticas fundamentales con la intervención sostenida del docente. ¿Cuáles son esas situaciones didácticas fundamentales? Bueno, son 4 ampliamente investigadas y que han dado cuenta de su efectividad en el aula, pero también puede haber combinaciones y las desarrollamos no solamente en la unidad pedagógica de la educación primaria, sino en el resto de la escolaridad y mucho antes de ingresar a la educación primaria. Las venimos desarrollando también en el nivel inicial. Ellas son la lectura a través del docente y la lectura de los niños y de las niñas por sí mismos, la escritura a través del docente y la escritura de los niños y las niñas a través por sí mismo. Estas situaciones, si bien son todas, digamos, coordinadas por el docente, en algunas se propone una mayor autonomía de los alumnos en el ejercicio de las prácticas de lectura, de escritura y oralidad. Pero con mayor o con menor autonomía docente, cada una de ellas brinda oportunidades para que se vayan apropiando de diferentes contenidos en función de diversos propósitos. Las situaciones que están a la izquierda de este cuadro, la lectura y la escritura a través del docente, en estas situaciones los contenidos están más vinculados con los quehaceres del lector y escritor y focalizan privilegiadamente los aspectos del lenguaje que se escribe. Cuando leemos en voz alta, a los más pequeños les damos la oportunidad de conocer autores, géneros, diversos títulos, y aún aquellos textos que son complejos por su extensión o por su contenido para que los chicos y las chicas lo adquieren por sí mismos. Cuando escribimos al dictado de los niños, los hacemos participar del proceso de la producción, de la composición de un texto. Esto es planificar lo que se va a escribir, tomar decisiones para organizar el escrito y para que resulte comprensivo. También buscar esas palabras, esos recursos para producir ciertos efectos en el lector, revisar y volver a revisar lo producido. Las situaciones que están a la derecha de este cuadro, la lectura y la escritura de los niños y niñas por sí mismos, focalizan en el sistema de escritura. Por ejemplo, cuando los chicos leen por sí mismos en el marco de determinadas condiciones didácticas, hace posible que estos pequeños lectores
elaboren estrategias para construir sentido para que puedan interpretar el texto. Esas estrategias lectoras consisten básicamente en el interjuego entre anticipación y verificación, que la van confirmando, la van rechazando, teniendo en cuenta ciertos indicios de lo escrito. Cuando escriben por sí mismos, también en condiciones didácticas determinadas, se hace posible que aparezcan esas ideas originales, esas conceptualizaciones que los niños y niñas tienen sobre el sistema, y puedan discutirlas con sus pares, confrontarla y al mismo tiempo habilita intervenciones a los docentes para favorecer los avances en la apropiación progresiva de la alfabeticidad del sistema. Estas situaciones que aparecen allí se inician desde el nivel inicial y se instalan de modo sistemático para brindar oportunidades y que los niños en ese quehacer del lector y del escritor se vayan apropiando con esas situaciones didácticas de las tradiciones de la lectura y la escritura. Vamos a... Bien, como estamos hablando de alfabetización, también es oportuno decir que es un concepto complejo y a su vez cambiante. Diversas teorías se disputan desde hace varias décadas el saber sobre el verdadero camino para lograr el acceso temprano de los chicos y de las chicas a la alfabetización. Hablar de alfabetización, algunos enfoques refieren a la habilidad para manejarse con las primeras letras, como un periodo mecánico previo a la lectura y la escritura propiamente dicha. Enseñar la relación de las letras y los sonidos para después aprender a leer y escribir es un enfoque que se vincula más bien con métodos que presentan a las letras de manera secuenciada. Desde estas concepciones se considera que solamente que una vez que aprendieron el conjunto de las marcas y sus respectivos sonidos, es posible después pasar a los textos y producirlos en distintos contextos. Así, la enseñanza omite todo contenido cultural y social relativo a la práctica misma de la lectura y la escritura, ya que considera que su abordaje supone el conocimiento previo del código. La perspectiva constructivista discute y pone en duda esta concepción y como propuesta de alfabetización postula que se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Es decir, que los niños y las niñas participan en diversas situaciones de lectura y escritura en las que aprenden simultáneamente aspectos vinculados con el lenguaje escrito y con el sistema de escritura. Es decir, que al mismo tiempo que van ejerciendo quehaceres del lector y del escritor, van aprendiendo sobre las características de los géneros a los que pertenecen esos textos que leen e intercambian en clase, conocen sobre su coherencia textual, sobre los recursos lingüísticos, el léxico propio, y al mismo tiempo se van abordando el mundo complejo de las letras y otras marcas gráficas y sobre todo las relaciones entre la oralidad y la escritura. Por lo tanto, este postulado de la propuesta constructivista que dice que se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo, se deduce también que la relación entre las letras y los sonidos se aprende leyendo y escribiendo. Y asimismo subrayamos este principio de la simultaneidad articulada entre prácticas, lenguaje escrito y el sistema de escritura. Para nosotros la simultaneidad es un principio pedagógico y didáctico, pero también es un principio político, porque rompe con la idea de primero las letras para después leer y escribir de verdad. Para nosotros aprender las letras sin la práctica social, o sea, descontextualizada, de la cultura escrita no tiene sentido y además, lamentablemente, profundiza las desigualdades sociales y culturales.
Y obviamente que lo que sabemos, que para alfabetizar lo que necesitamos, o por lo menos lo que sabemos que tiene que existir como referencia, es un ambiente alfabetizador. Y acá lo pensamos como esa construcción que se establece tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, porque es lo necesario para aprender y para formarse como lector y escritor y apropiarse de la cultura escrita. Obviamente que los niños tienen que estar inmersos en un contexto de escritura, saber qué dicen, para qué sirve, poder usarlos como justamente fuentes de información segura y ahí recurrir para evocar y para poder producir otras escrituras. Obviamente que en el caso de comenzar por el propio nombre, uno puede reflexionar sobre ellos y tenerlos a disposición para producir otras escrituras y también aquellas escrituras conocidas como algunas listas de palabras, de los juegos, de las mascotas, los animales, los personajes, los nombres que vayan surgiendo de los proyectos y de las secuencias, esas tomas de notas, los títulos de los cuentos en las agendas de lectura, los nombres de los autores o los ilustradores, las fichas de los personajes, o aquella frase que se pudo rescatar de los cuentos leídos, y obviamente que el abecedario a disposición, no conteniendo simplemente las letras, sino las escrituras que signifiquen, ¿no? Las palabras completas que han sentido a esas nuevas escrituras. Bueno, y sabemos que la literatura en el proceso de alfabetización, sabemos que es necesaria pensarla desde una inmersión temprana, ¿no? Y un trabajo sistemático y placentero de acercamiento a los textos literarios que contribuyan fuertemente en el proceso de alfabetización inicial. Los relatos, los poemas describen un inmenso repertorio de imágenes y símbolos que las colectividades humanas crean para entender el mundo y las relaciones con las demás personas. El acceso a estas obras que los niños y niñas conocen por haberlas escuchado decir, contar o leer, les permiten disponer de nombres, de historias, ambientes, de diversas temáticas, alusiones y referencias compartidas con otros pares, con las familias y otros adultos cercanos. A través de este mundo imaginario configurado por la literatura van incorporando nuevas estructuras discursivas propias del lenguaje escrito. Su potencia es tan enorme, no solo como comunicación, sino como forma de pensar, de pensarse y de sentir, ¿no? En este sentido, la literatura es la que contribuye al desarrollo del pensamiento y del lenguaje y obviamente que educa sentimentalmente, ¿no? Vamos a ver en relación con lo que está planteando Valeria, cómo se manifiesta esa fuerza educativa de la literatura en la formación de lectores y escritores durante los primeros años de la escolaridad. Para ello vamos a recurrir a algunas citas de autores que muestran distintos aspectos del valor formativo de la literatura, tanto la función socializadora como su sentido histórico, una mirada desde el campo de la psicología y también, digamos, su importancia en la alfabetización para el ejercicio de las prácticas del lector y escritor, es decir, una mirada más didáctica, ¿no? Bueno, aquí compartir las obras literarias con las demás personas es lo que hace posible beneficiarse, ¿no? Con las competencias y con las interpretaciones de los otros para poder construir sentido, ¿no? Asimismo, permite experimentar la literatura en su dimensión socializadora, como lo que vamos a ver que nos dice Teresa Colomer, promoviendo importantes aprendizajes acerca del rol y de las actitudes de un lector en su comunidad con referentes y complicidades allí mutuas, ¿no? Leer y escuchar, leer, recomendar lecturas, prestar y hacer circular libros, hablar con otros en torno a lo leído y vincularse con el discurso literario son experiencias que contribuyen a crear nuevas formas de sociabilización.
Allí, Teresa Colomer en esta cita dice que haber compartido cuentos en los primeros años de la vida duplica la posibilidad de convertirse en lector. Que hablar sobre los libros con las personas del entorno es el factor que más se relaciona con la permanencia de hábitos lectores y que parece ser una de las dimensiones más efectivas en las actividades de fomento de la lectura. Compartir las obras con las demás personas es importante porque hace posible beneficiarse de la competencia de los otros para construir sentido y obtener el placer de entender más y mejor los libros. También porque hace experimentar la literatura en su dimensión socializadora, permitiendo que uno se sienta parte de una comunidad de lectores con referentes y complicidades mutuas. Obviamente que ampliando este aspecto, tenemos allí a dos historiadores, ¿no?, que recurrimos por la importancia de la literatura en la formación de los niños, hace un importante aporte, tanto Robert Danton como Daniel Goldin, a las investigaciones. Y aquí tomamos lo que nos dicen en cuanto a que la lectura que realiza Danton, dice, los cuentos provenientes de la narración oral, recogidos luego en la obra de Perrault, en primer lugar, retrataban al desnudo un mundo de cruda brutalidad, al mismo tiempo que establecían un espacio donde sus habitantes compartían o procesaban experiencias ordinarias. También nos dice que a la luz de las observaciones difícilmente podremos concebir que las desventuras y personajes de El gato con botas, La bella durmiente, Pulgarcito y Caperucita son imaginarios o proyecciones del inconsciente. Por el contrario, revelan el paisaje a partir del cual los hombres construían sus vidas. Pero las salidas que los cuentos nos ofrecen son diversas, puesto que los mismos problemas que plantea la vida lo son. Bueno, además de la función socializadora que nos propone la literatura y además de ser valiosos documentos históricos, desde el campo de la psicología y en particular la corriente psicoanalítica también nos brinda otro aspecto valioso de la literatura. Y aquí traemos las palabras de Bruno Bettelheim, autor de Psicoanálisis de los cuentos de hadas. El autor nos menciona que estos cuentos son fuente inagotable de placer estético, pero además son de gran influencia en la educación de los niños. Cumplen una función liberadora y formativa para la mentalidad infantil, porque dotan de apoyo moral y emocional. Los niños se identifican con los personajes de estas historias, experimentan sentimientos de justicia, de fidelidad, de amor, de valentía, pero no como lecciones impuestas, sino más bien como un gozoso descubrimiento, como parte de la aventura de vivir. En su obra Psicoanálisis de los cuentos de hada, rescatamos parte de su cita, donde dice que al hacer referencia a los problemas humanos universales, especialmente aquellos que le preocupan a la mente del niño, estas historias hablan a su pequeño yo en formación y estimulan el desarrollo. También la literatura favorece a los niños y a las niñas para que realicen sus primeros pasos en el mundo de las letras. Emilia Ferreiro dice que, entre otras adquisiciones, la literatura les permite a los niños y a las niñas diferenciar entre leer y comentar las imágenes de un libro, reconocer el modo de organización del espacio gráfico, en particular la distinción entre lo que es dibujo y lo que no lo es, reconocer el aspecto ordenado y lineal de las marcas escritas, así como su variedad interna. Saber que, por ejemplo, las marcas escritas tienen una propiedad particular, provocan una forma especial de lengua oral que difiere sensiblemente de la comunicación cara a cara propia de la conversación. Saber, dice Emilia Ferreira, algo acerca del valor social atribuido a la escritura a través de actos sociales que hacen
inteligibles, aunque de manera embrionaria, algunas de las funciones de la escritura en el mundo contemporáneo. Esto es ampliación de la memoria y transmisión a distancia. Bueno, aquí tenemos a las obras literarias en la alfabetización inicial y obviamente que si tomamos como referencia tanto el partir en las salas como en las aulas donde los niños en las salas se están formando como lectores y escritores y en las aulas están aprendiendo a leer y escribir, circulan una gran diversidad de obras literarias. Los textos seleccionados, o sea, poéticos, narrativos y dramáticos, agrupados en los distintos ejes de trabajo, forman parte del patrimonio literario universal, regional y nacional, ¿no? De autor y preferentemente de tradición oral. Así los niños y niñas se van familiarizando con los versos y relatos que los adultos les recitan, les narran, les leen. El listado es amplio y diverso, incorpora distintas voces y estructuras narrativas y poéticas que permiten ensanchar el horizonte lector de niños y niñas, reconociendo sus intereses, enriqueciéndolos o descubriendo nuevos, ¿no? Además, posibilita armar múltiples itinerarios lectores, habilitando diferentes modos de lectura individual y de libre elección, en parejas o en pequeños grupos, y también colectiva, obviamente mediada por el docente o el bibliotecario o el adulto de la institución, ¿no? Sí, y esta diversidad que está planteando Valeria también ofrece valiosas oportunidades para desarrollar múltiples propuestas de escritura creativa y ensanchar experiencias de lectura, no solamente a nivel de la sala o del aula, sino también a nivel institucional y comunitario, es decir, experiencias de vinculación con la literatura que traspasa las paredes de la institución, ¿no? Además, al organizar los recorridos lectores durante los inicios de la alfabetización, hay textos que resultan más propicios para el desarrollo de las prácticas de lectura y escritura por sí mismos. Para ello es indispensable que los chicos lo tengan los textos en sus manos y ante sus ojos para poder abordarlos de manera directa. Nos estamos refiriendo a las canciones y otras formas versificadas breves. Textos que tienen distintos ritmos, presencia de repeticiones, rimas y estructuras enumerativas o circulares que invitan al juego con la musicalidad del lenguaje y favorecen la anticipación. Cuando estos versos se presentan, se cantan y se leen en el aula más de una vez, bueno, es probable que los chicos y las chicas lo terminen aprendiendo total o parcialmente de memoria. Y para nosotros esto es una condición necesaria para que el texto resulte previsible y pueda ser abordado por los que están aprendiendo a leer por sí mismos. Esto no significa que conocen la escritura del poema o la canción, sino que lo que conocen de memoria es su forma oral. Y este contexto verbal, lingüístico, suministra una información necesaria para interactuar con la forma escrita. Además de las canciones y otras formas versificadas, hay textos también privilegiados que nos brinda la literatura. Estos son cuentos tradicionales y los populares. Textos cuya secuencia narrativa son, bueno, relativamente sencillas y fáciles de recordar, ya que el conflicto es uno solo y se reitera de manera explícita. Son relatos que se construyen a partir de la repetición de acciones y de la acumulación de personajes, articulando, bueno, momentos de tensión y también momentos de humor, recursos que facilitan la comprensión de la historia para estos primeros lectores y escritores. Y además les permite realizar anticipaciones de los hechos apenas ellos van advirtiendo cómo está organizado el relato. La predictibilidad de los acontecimientos de estas narrativas les divierte mucho a los chicos y a las chicas y además favorece la renarración, ya que al ser, bueno, simple la trama, los niños y las niñas pueden concentrarse en los aspectos de la textualización oral. Pueden concentrarse en la organización de las frases y el vocabulario propio de este género.
Bueno, y ahora vamos a hacer referencia a la comprensión del sistema de escritura que va de la mano de los versos y los cuentos, ¿no? Que cuando los niños se alfabetizan en torno a lo literario, necesitan enfrentarse a los textos con la ayuda del docente que lee en voz alta para ellos. Durante esa escucha interactúan con un lector avesado que ejerce y le muestra en acto prácticas de lectura y le permite acceder al contenido de los textos y a las particularidades del género. Las conversaciones que se suscitan después de leer dan lugar a relecturas para profundizar, a corroborar o ajustar interpretaciones acerca del contenido de los textos y también para detenerse en la fuerza expresiva de las palabras, en las frases u otros recursos del lenguaje. De este modo, los niños y las niñas van teniendo posibilidades de encontrar escrito lo que saben que dice porque el maestro o la maestra se los leyó. Para que obviamente que esto suceda, es necesario que los niños orden los textos por sí mismos, tanto en las situaciones de escritura por sí mismo como de lectura por sí mismo, pero se requieren ciertas condiciones de enseñanza, ¿no? Esto es posible en el marco de las condiciones que vamos a desarrollar a continuación. Bien, como dice Valeria, para leer y escribir por sí mismo se requiere ciertas condiciones de enseñanza, condiciones didácticas, tanto de lectura como de escritura. Muy así rápidamente podemos decirle que hay dos condiciones fundamentales para enseñar a leer por sí mismo. Por un lado, proveer un contexto, una imagen, un portador, un contexto lingüístico o verbal para que los chicos y chicas puedan desarrollar estrategias lectoras, esto es anticipaciones y verificaciones. Pero también prever que los niños y las niñas dispongan de conocimientos necesarios para formular estas anticipaciones cada vez más ajustadas al texto. Saber sobre el género, saber sobre el portador o el tema que van a leer, saber algo del autor. Por eso es importante las lecturas a través del docente, para que los chicos puedan encontrar algo que ya saben porque el docente se los acercó. Desde el punto de vista de la escritura, también hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Por un lado, los propósitos de la escritura. Podemos escribir podemos en el ámbito de estudio, por decir, pero o sea, escribir para aprender, punteos, cuadros o epígrafes, pero también escribimos en el ámbito de la literatura. Reescribir un episodio de un cuento, caracterizar un personaje, describirlo, crear nuevos diálogos. Otra consideración al momento de diseñar situaciones de escritura por sí misma, además del propósito, el grado de conocimiento que tienen los niños del texto que van a escribir. Ya sea escribir un texto que ya fue memorizado, como los textos versificados, o algún pasaje de un cuento muy conocido, pero también textos que son conocidos pero no llegan a ser memorizados, como lista o pasaje de cuentos, o textos nuevos para elaborar. Los chicos pueden crear una narración a partir de algunas orientaciones que le dé el docente. Otras cuestiones para tener en cuenta las características de este texto. Es decir, según la organización gráfica pueden escribir textos que son discontinuos, como listas variadas, o textos continuos, como una narración de un cuento, ¿no? También desde el punto de vista de la longitud de ese texto, escribir desde palabras como nombres de personajes, respuestas de adivinanzas, un título, hasta un texto de ciertas dimensiones, como un epígrafe, un diálogo canónico de algún cuento clásico, y también tener en cuenta la organización del grupo, es decir, proponer situaciones de escritura individual, pero también en pareja, con o sin diferenciación de roles, dictado entre niños, producción compartida, colaborativa, etc. Todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta al momento de diseñar situaciones de escritura por sí mismos, donde los chicos ponen en juego sus conceptualizaciones.
Bueno, y vamos a tomar los textos versificados, como vemos allí, el poner a disposición estos textos a la vista, luego de haberlos escuchado en repetidas oportunidades, hasta poder conocerlos de memoria, es lo que propiciamos para que los niños intenten leer, haciendo corresponder las partes de lo que van diciendo con las partes de lo que está escrito. O sea, ese verso, esa frase, esa palabra o esas partes de la palabra, ¿no? Es decir, lo instamos a dominar progresivamente las pistas que presenta la escritura para saber dónde dice algo que creen que dice. Este es un trabajo fundamental para aprender a leer por sí mismo. Además, la situación de lectura o relectura por sí mismo de textos versificados posibilita la reflexión sobre el sistema y sobre el sistema de escritura, porque permite que los niños realicen algunos análisis, ¿no? Comparan semejanzas y diferencias en inicios y finales de los enunciados escritos, o noten progresivamente que las partes iguales en la escritura se corresponden con las partes iguales en la emisión oral. Comparen la extensión de los enunciados escritos y vayan estableciendo relaciones con la extensión de los enunciados orales. Cuando se dicen, ¿no? Reconozcan partes del enunciado conocido con otros desconocidos. Vayan encontrando indicios para descartar y confirmar anticipaciones. Bueno, conocer los versos de memoria ofrece también oportunidades para reescribir, por ejemplo, una estrofa de un poema o estribillo de una canción. Los chicos y las chicas conocen a esta altura muy bien el texto, de manera que no tienen que poner grandes esfuerzos cognitivos en pensar qué escribir, sino se concentran en cuántas, cuáles y en qué orden van a poner las letras. Además, bueno, los enfrenta a resolver problemas referidos a dónde dejar espacio entre las palabras, sobre todo aquellos chicos que están avanzados ya en la alfabetización. La familiarización en los espacios se introduce en la lectura, pero también es parte de los problemas que deben abordar cuando, por ejemplo, copian un título de un cuento en la ficha de la biblioteca del aula. Esta es una situación habitual que se desarrolla simultáneamente con estas propuestas literarias de reescribir formas versificadas. Desde la perspectiva del docente, cuando reescriben textos versificados, la situación presenta una ventaja, porque el maestro conoce el texto, los chicos también lo conocen de memoria y por lo tanto puede focalizar su ayuda en estas cuestiones. Además, puede recuperar lo que los chicos y las chicas quisieron escribir, algo que a veces resulta complejo. Cuando aún sus escrituras no son convencionales y se desconoce lo que quisieron escribir. Además, también cuando están escribiendo en torno a los textos memorizados, le podemos proponer pensar en qué dicen y cómo se escriben algunas palabras que riman del poema o canción, es decir, palabras que tienen partes que suenan igual y que por lo tanto se escriben igual. Esto es algo muy evidente para nosotros los adultos, pero para los niños y para las niñas que están aprendiendo a leer y escribir es una reflexión a construir, ¿no? Leer y copiar con sentido palabras conocidas del poema o canción supone para nosotros y para los niños componer un campo semántico que amplía el repertorio de otros que también circulan y se trabajan en el aula, como los nombres propios, los nombres de los días y los meses del año, las listas de animales, comida, juegos, etcétera, que circulan en el ambiente alfabetizador. Se trata de reconocerlos, se trata de reflexionar sobre sus inicios y finales, registrarlos, incorporarlos en un banco de datos que para nosotros es un recurso didáctico importantísimo en el espacio alfabetizador del aula. En el caso de los textos narrativos, luego de la lectura o el intercambio en ese espacio colectivo, proponemos releer por sí mismo fragmentos célebres o pasajes relevantes del cuento con el propósito de avanzar en la autonomía como lectores. En estas situaciones, los niños y las niñas cuentan con una idea bastante aproximada del texto para poder hacer anticipaciones pertinentes. Es decir, conocen el contenido del texto, pero aún desconocen de qué manera está expresado. Ahí el desafío consiste entonces en decidir cómo dice lo que se sabe que dice.
Entonces, tomando en consideración los indicios provistos por el texto. Como los cuentos seleccionados presentan una estructura previsible, ¿no? Personajes que se van acumulando y muchas repeticiones, resultan textos propicios para afrontar este desafío. Estas características hacen que el cuento resulte más fácil abordarlo durante la escucha, ya que los niños y las niñas pueden anticipar dónde dice algo que saben que dice, ¿no? Inclusive permite una lectura con detenimiento y hacer silencios para que puedan predecir lo que va a decir el texto, o cuando se agrega un personaje a la historia, ¿no? Es esta, digamos, predictibilidad cobra importancia en estos inicios de la alfabetización porque ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la confianza y una creciente seguridad para aprender a leer por sí mismos. En cuanto a la escritura, las situaciones de escribir por sí mismo en torno a estos textos narrativos contribuye también a alcanzar la alfabeticidad porque brindan valiosas oportunidades para que los niños y las niñas pongan en juego sus propias conceptualizaciones y las confronten con sus pares, ¿no? En este sentido, escribir listas de los personajes o listas de objetos, bueno, u otros elementos que se enumeran en estas historias resguarda sentido y además interés en los niños. Se conforma un campo semántico seguro que deviene después en una fuente de información valiosa en el aula, porque permite utilizar el repertorio de grafías conocidas y recurrir a palabras seguras para interpretar y producir escrituras nuevas. El esfuerzo, cuando hacemos una lista de personajes, se concentra en pensar cuántas, cuáles y en qué orden se producen las partes de la escritura. Es una situación que propicia la reflexión sobre el sistema de escritura y además habilita la regulación docente mediante intervenciones que son comunes para todos los niveles de conocimiento sobre la lengua escrita y también intervenciones que son específicas para que avancen en sus conceptualizaciones. También, además de lista, planteamos la escritura de textos breves en torno a los cuentos leídos, como puede ser la reescritura de un episodio, la caracterización de un personaje o un ambiente, recrear un diálogo conocido. Las situaciones, estas plantean un problema un poco más complejo que escribir una lista desde ya, porque si bien los chicos y las chicas conocen muy bien el texto y por lo tanto no tienen que hacer un esfuerzo cognitivo para pensar qué escribir, el desafío consiste en cómo decir el texto desde el lenguaje escrito y cómo escribirlo utilizando el repertorio de grafía y otras marcas del sistema de escritura. Ahora bien, en el contexto tanto de la interpretación que estaba hablando Valeria como de la producción escrita, propiciamos el trabajo individual y también el trabajo en parejas o en pequeños grupos. En este caso puede haber una diferenciación y una alternancia de roles. Uno dicta y el otro escribe. Cuando dicta uno de ellos, tendrá más posibilidades de controlar lo que se escribe y lo que falta escribir. Y quien escribe se va a centrar más en el cómo producir la escritura. Al mismo tiempo, revela grandes beneficios para el trabajo colaborativo, ¿no? Al compartir la producción escrita, los chicos y las chicas tienen oportunidades de corregirse mutuamente, probar estrategias y reflexionar intensamente sobre la escritura. Bueno, vamos a hablar un poquito, en forma general, de las intervenciones, ¿no, Vale? Un punto fundamental es poder pensar en las intervenciones o aquellas intervenciones que son generales y a la vez las intervenciones específicas que necesitamos para trabajar específicamente en circunstancias, ¿no? Primero, plantear problemas de lectura, dónde dice o cuál es cuál o qué dice y cómo dice, ¿no? Después, proponer señalamientos y un intenso contacto con escrituras convencionales que circulan en el aula y en la sala y que sirven de ayuda para poder interpretar enunciados, o sea, ir y hacer esos señalamientos o tomar parte del ambiente
como lo propone ese ambiente alfabetizador que pone a disposición todos los elementos. Luego, los desafíos de escrituras, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la escritura, cuando enseñamos a escribir por sí mismo, también planteamos desafíos. En este caso, verdadero desafío para saber cuántas letras poner, cuáles poner y en qué orden ubicar. Esos tres ejes se ponen en juego en el momento de la producción escrita. También cuando pensamos estas situaciones, proponemos un intenso contacto con las escrituras convencionales. Tratamos de promover relecturas de lo escrito, que los chicos interpreten lo que han elaborado, solitos o con otros. Promovemos discusiones, intercambios entre los chicos y las chicas al escribir y también al revisar. Sugerimos palabras conocidas que comienzan, que terminan, que llevan como las que deben escribir, apelando a conflictos con la cantidad o con la variedad de marcas. Promovemos siempre las relaciones entre la oralidad y la escritura, entre otras intervenciones generales. Estamos hablando de intervenciones que valen para todos los niveles de conceptualización, pero también las hay intervenciones específicas para que avancen en sus distintas conceptualizaciones. Resaltamos nosotros el concepto de la intervención para reflexionar sobre el sistema de escritura que no existe en la perspectiva cognitivista, en donde la actividad del sujeto se deposita en la consigna y no en la regulación docente, y menos aún en intervenciones para niños y niñas con distintos niveles de conceptualización de la escritura. Y vamos llegando al final de esta presentación. Desde una concepción de enseñanza que abandona la condición de comunicar primero las letras para luego interpretar y producir textos, los niños y las niñas acceden a las prácticas de la cultura escrita al mismo tiempo que comprenden el sistema de escritura. Acercar estas lecturas, y en particular la literatura, desde los primeros años de la escolaridad constituye un derecho de todos los niños y las niñas. Un derecho a veces vulnerado o poco atendido, pero es fundamental para formar lectores y escritores capaces de leer y escribir el mundo y de construir una relación placentera y abierta con el lenguaje. El entorno tiene un papel decisivo en este proceso. Garantizar el derecho a la metáfora requiere de textos y usuarios de textos. Dos elementos que son indispensables para promover el aprendizaje de la lectura y de la escritura, pero sabemos que están desigualmente disponibles. Sabemos que hay niños y niñas que viven rodeados de textos y personas que los usan y que por lo tanto cuentan con entornos alfabetizadores en sus ambientes familiares. Sin embargo, esta no es la situación de todos y todas. De allí la responsabilidad históricamente adjudicada a la institución escolar, que es la tarea social de alfabetizar, ofreciendo oportunidades para participar en múltiples y sistemáticas experiencias de interacción con los materiales de lectura. Ahora bien, apropiarse conceptualmente del sistema de escritura en el marco de la formación de lectores y escritores no se resuelve internalizando lo que el docente transmite o declara explícitamente, sino que exige crear en la sala o en el aula las condiciones didácticas que permitan a la diversidad de niños y niñas sostener un proceso de construcciones y reconstrucciones conceptuales imprescindible. Se trata de acercar la enseñanza al aprendizaje en el marco de situaciones relevantes desde la práctica social y con intervenciones docentes que entablen un diálogo con estas ideas originales de los niños y de las niñas. Estamos convencidos en este enfoque y en esta propuesta de enseñanza porque sabemos que, como dijimos, el ambiente alfabetizador, las interacciones entre los niños, ¿no? Compartiendo sus interpretaciones y con las prácticas y esos quehaceres del lector y del escritor es
posible alfabetizarse. Por eso tomamos como referencia a estas 3 autoras, a los aportes que hacen las investigaciones, tanto de Delia, de Ana Kaufman y de Mirta, y aquí cuando nos dicen que para evitar el fracaso escolar, para lograr que todos los niños lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita, es imprescindible acercar la enseñanza al aprendizaje. Es imprescindible que las situaciones didácticas se planteen de tal modo que los niños tengan oportunidad de poner en juego sus propios modos de producir conocimiento y que las intervenciones de enseñanza entablen un diálogo con las conceptualizaciones infantiles en lugar de ignorarlas o divorciarse de ellas. Estamos convencidos de esto y cerramos nuestro encuentro ofreciéndoles para poder ampliar todo lo que ustedes quieran seguir profundizando en nuestros canales de YouTube, en las redes, en nuestro Facebook, o pónganse en contacto con nosotros. Pero tenemos todas estas ampliaciones y con ejemplos concretos de trabajo en nuestros canales y en todas nuestras redes. Así que estamos disponibles para ese acceso y bueno, y damos por finalizado este encuentro con un hermoso final sonoro que nos acompaña en esta despedida. Muchas gracias a todos y a todas. Les mandamos un gran abrazo desde Buenos Aires. Abrazo.